Dios les guarde, amados hermanos. Bienvenidos a su programa, Mi Biblia Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia y hoy vamos a compartir una nueva enseñanza desde la palabra de Dios en el contexto de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema que les quiero compartir en este momento lo quise titular ¿Por qué me tengo que arrepentir? ¿Por qué me tengo que arrepentir? Este es el tema que vamos a estar hablando en estos próximos minutos en este video. La palabra arrepentimiento, la necesidad del arrepentimiento, la urgencia del arrepentimiento, el mensaje del arrepentimiento. Podemos ver que en este tiempo es un mensaje que cada día pierde fuerza dentro de muchas congregaciones. Ya no es común escuchar mensajes sobre el arrepentimiento, sobre la necesidad de que cada persona, cada hombre, cada mujer de esta tierra tiene que arrepentirse delante de Dios. Y esto ha llevado la ausencia del mensaje del arrepentimiento adentro de las iglesias y mucho más afuera de la iglesia. Ha llevado a que el hombre tenga un concepto de que el hombre es bueno. Esto ha llevado a que muchas personas no creyentes y aún personas que están adentro de la iglesia, pero que no son tampoco creyentes todavía, piensan que son demasiado buenos. Creen que no hay necesidad de cambiar porque de alguna manera también se ha venido vendiendo un falso evangelio de que Dios te quiere tal y como eres. Y la verdad es que eso es una media verdad. El Señor te acepta tal y como tú eres, pero para que te arrepientas, para que cambies. Y vamos a ver una historia o palabra del mismo Señor Jesucristo para poder entrar de manera profunda en la necesidad que tiene todo hombre de arrepentirse. Toda persona se tiene que arrepentir. Esta es la proclama o es la demanda suprema de Dios al hombre. Arrepiéntanse. Lamentablemente en este tiempo la iglesia no está siendo portavoz de ese mensaje, de esa demanda que Dios estableció y dejó en los evangelios para que la iglesia lo pudiese predicar. Pero antes que el Señor Jesús ascendiera a los cielos, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 5 y vamos a ver estas palabras de nuestro Señor Jesucristo y vamos a ver cuánta profundidad tiene lo que el Señor nos va a decir en estos 5 versículos. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor Jesús estaba allí en un contexto de 2 eventos sociales, políticos que habían sucedido allí en su entorno y se acercaron algunas personas a hablarle o a compartir con Jesús o simplemente a compartir expresiones, ¿no?, sobre estos sucesos. El primer suceso fue un suceso de índole político en donde al parecer habían unos galileos probablemente luchando contra el imperio romano y es probable, según les explica acá, que Pilato tomó estas personas y con ellos realizó una masacre increíble y nos habla de que Pilato había mezclado la sangre de estos galileos
con los sacrificios de ellos. Esto nos pone a pensar un poco que probablemente hayan sido unos sacerdotes o hayan sido algunas personas del templo. Y bueno, y llegó Pilato como el emperador gobernante de ese momento, el líder gobernante en ese momento, y realizó con estas personas esta masacre. Es decir, llegan ellos a contarles a Jesús esto que había pasado. Pero me encanta la respuesta del Señor, porque el Señor no se quedó enganchado en la tragedia de la historia, porque era trágico lo que les había sucedido a estas personas, pero más bien el Señor utilizó esa tragedia del cual todos los que estaban allí tenían conocimiento para hacerles entender a ellos la necesidad del arrepentimiento para cualquier hombre, bajo cualquier circunstancia. Y ahí donde el Señor le dice, ustedes piensan, viendo todo lo que había acontecido con estos galileos, ustedes piensan que estos galileos les pasó lo que les pasó porque eran más pecadores que todos los galileos. Pues les digo que no. El Señor dijo no. Así también, si ustedes no se arrepienten, van a perecer igualmente. Y el Señor se va a otra tragedia que también había sucedido, pero más de índole social, un accidente. No tenemos todos los detalles de este acontecimiento, pero el Señor también va a hablar probablemente de 18 personas sobre los cuales cayó una torre, probablemente una torre allí en Siloé. La torre al parecer cayó sobre estas 18 personas y las mató. Y el Señor vuelve a hacer la misma pregunta. Señor dice, ustedes piensan que estos 18 sobre los cuales cayó esa torre de Siloé eran los más pecadores que había en Jerusalén. Os digo que no. Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, pereceréis todos pereceréis igualmente. Es decir, hermanos, cuando estamos tratando el tema de por qué me tengo que arrepentir, porque tal cual como estas personas en el tiempo de Jesús caían en la tentación de calificar pecado mayor, pecado menor, y es como que daban a entender que estos dos sucesos que habían pasó porque, bueno, estos hombres eran estos hombres eran aquello, y más bien lo que el Señor está haciendo, está tratando de corregirlos. Eso está diciendo, no, la necesidad de arrepentimiento no viene por una persona que a lo mejor en nuestros ojos parece ser más malvado que otros. Esto es lo que está corrigiendo el Señor Jesús. El día de hoy yo le invito a que usted pueda hacer cualquier encuesta. Salga a la calle y haga una encuesta y coloque 5 nombres o 5 personas que más o menos los hombres creen que son merecedores del infierno, que a lo mejor ya murieron y que ahorita sí o sí seguro están en el infierno. Bueno, le aseguro que si usted hace esa encuesta, probablemente va a encontrar que la mayoría de los hombres de esta tierra van a colocar en primer lugar, ¿quién merece el infierno? Hitler. Oh, sí, Hitler. Hitler mató a 6 millones de judíos. Hitler está ahí de primerito. No, Hitler, el hombre más malvado, ese merece el infierno. Hitler, ahí está, mató a 6 millones de judíos, el holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, cómo marcó a la humanidad. El mundo no volvió a hacer nunca lo mismo después de lo que hizo Hitler. Sí, Hitler de primero. En segundo lugar, probablemente si te acercas un poco a Norteamérica, van a decir Bin Laden. Bin Laden, las Torres Gemelas, qué terrible este hombre con ese atentado que mató tantos americanos y todo aquello. Es decir, si nosotros nos vamos a la calle a hacer una encuesta de quién merece el infierno y quién no lo merece, le aseguro que los hombres van a medir las cosas como lo estaban midiendo estos hombres en los días de Jesús. Y precisamente lo que está haciendo Jesús es diciéndole, no, están equivocados. Están equivocados. Sí, Hitler, por tomar un ejemplo, si no tuvo un arrepentimiento antes de su muerte, está en el infierno. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor dice, no te creas tú
que porque no has matado 6 millones de judíos, no te creas tú que porque no has causado una guerra mundial, no te creas tú que porque no has estrellado unos aviones en una torre civil y matar a miles y miles de personas, entonces no necesitas arrepentirte. ¿Sí estamos comprendiendo? Esto es lo que Jesús está enseñando acá. Por eso es que estamos hablando, hermanos, en esta enseñanza de que no se trata de lo que usted hizo o dejó de hacer. Todo hombre se tiene que arrepentir. Todo hombre se debe arrepentir. Esta es la mayor y la principal demanda del evangelio. No hay nadie que predique verdaderamente el evangelio y no llame a todo hombre al arrepentimiento. Entonces, hermanos, ¿por qué me tengo que arrepentir? Porque eres un hombre. Si eres un hombre, te tienes que arrepentir. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, la necesidad de arrepentimiento no pasa por lo que hiciste o dejaste de hacer, no pasa porque eres blanco o eres negro, no pasa porque eres rico o eres pobre, no pasa porque naciste en Europa o naciste en el Caribe. Todo hombre, toda mujer en esta tierra, Dios demanda que se arrepientan. Dios demanda el arrepentimiento de todos los hombres. De lo contrario, ¿qué va a pasar, pastor? Pereceréis igualmente. Es lo que dice el Señor acá. No piensen que los galileos eran los peores. No piensen que los que le cayó la torre de Siloé eran los peores. No, acá todo el que no se arrepiente, todo el que no se arrepiente va a terminar en la condenación. Y ese es el evangelio. Y de ahí la necesidad de que la iglesia de Cristo en este tiempo abandone la cobardía, abandone el entretenimiento, abandone el querer agradar a los hombres y se aboque nuevamente a predicar el evangelio del arrepentimiento. Y dejemos de decirle a la gente que Dios los quiere tal cual y como son, porque no, Dios te acepta tal cual y como eres. Es otra cosa. Dios te acepta como eres, pero automáticamente llegas a Dios, Dios te va a pedir, cambia, no te quiero así. Quiero hacer de ti un nuevo hombre, una nueva criatura. Y la iglesia debe estar predicando continuamente el arrepentimiento. Pero vamos a ver un poco, le voy a dar la definición de arrepentimiento como lo encontramos en la Biblia, el término de arrepentimiento, ¿verdad? ¿Qué significa para la palabra de Dios arrepentimiento? Porque inclusive a veces distorsionamos el concepto de arrepentimiento. Pensamos que arrepentimiento es alguien que se puso a llorar en la iglesia. No, el arrepentimiento puede involucrar las emociones, pero un acto emocional no es arrepentimiento. Un acto emocional no significa que esta persona esté arrepentida. Arrepentido tampoco no es sentirme triste por mis pecados, pero seguir en ellos. No es arrepentimiento. Para la Biblia, arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de actitud, es un cambio de rumbo, es un cambio del estilo de vida perdida que uno llevaba a un cambio de vida hacia la dirección de la voluntad de Dios. Eso es arrepentimiento. Entonces, una palabra más criolla, arrepentimiento, hermano, hermana, amigo, amiga, es cambiar de camino. Arrepentimiento es cambiar de camino, porque todo hombre que nace en esta tierra, no importa el título, no importa el color, no importa lo que tenga o lo que deje de tener, todo hombre va rumbo a la condenación. Todo hombre va directo a la perdición. ¿Qué es lo único que puede evitar ese camino directo a la condenación? Un arrepentimiento, un cambio de destino.
Ya no más hacia la condenación, sino hay un cambio de destino hacia la voluntad de Dios, hacia el Salvador, hacia el Redentor. Eso es arrepentimiento. ¿Y por qué me tengo que arrepentir? Porque si no te arrepientes, amado hermano, amigo, hermana, nada va a evitar tu pérdida. Nada va a evitar tu condenación. La condenación es segura para todo aquel que no se arrepiente. La condenación es segura, es inevitable para todo aquel que no se arrepiente. ¿Por qué me tengo que arrepentir? Porque por eso murió Cristo en la cruz del Calvario. Se tiene que arrepentir porque un niño nos fue dado. Un niño nos fue dado. Ya estamos llegando ya en estos días de la Navidad y todo aquello. Y va a venir mucha gente, le va a estar hablando de la Navidad, de que el niño vino. Bueno, siempre es importante en los días de la Navidad no olvidar que ese niño que vino, no vino para darte una festividad de unos cuantos días. Ese niño que vino, no vino para arreglar tu vida social o tu vida económica en esta tierra. Ese niño que vino, Dios que se hizo hombre y se hizo carne, vino para darte la oportunidad de que te puedas arrepentir. Él vino para hacer las paces entre tú y el Dios Santo, a quien nosotros hemos ofendido desde el día en que nacimos. Porque Cristo vino. Es que nosotros nos tenemos que arrepentir porque la gracia fue manifestada. Como dice Pablo a Tito, porque la gracia fue manifestada enseñando a los hombres que renunciando a toda impiedad. Fíjense qué interesante. Cuando entendemos la manifestación de la gracia de Dios, no es para pensar que ahora podemos vivir como nos dé la gana porque el amor de Dios nos cubre, como dicen algunos. No. El entendimiento correcto de la gracia de Dios es una oportunidad para arrepentimiento. Él vino a intermediar. Cristo vino a ser ese intermediario entre Dios, justo, santo, que no tolera el pecado y que está pronto y presto para destruir al pecador, para aniquilar al pecador. Cristo vino como ese intermediario para que si este hombre se arrepienta, si este hombre realmente reconoce sus pecados, reconoce sus faltas y pide perdón al Señor y se acerca al Señor en arrepentimiento y fe, encuentre gracia. Ya no va a ser más destruido, sino que ahora va a recibir un nombre hermoso. Ahora se va a llamar Hijo de Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Es decir, amados hermanos, el arrepentimiento no es un mensaje ofensivo. El arrepentimiento no es un mensaje radical. El día de hoy, yo como predicador del evangelio, por la gracia de Dios que soy, usted está predicando el evangelio y a veces hay personas dentro de la misma iglesia que te tachan de radical, que te tachan de severo. No, hermanos. Predicar el evangelio no es falta de amor, todo lo contrario. Mira, la mayor demostración de amor que nosotros podemos darle a los demás es predicarles el evangelio del arrepentimiento. ¿Usted ama a su mamá? Pues predique el evangelio del arrepentimiento. ¿Ama a su papá? Prediquen el evangelio del arrepentimiento si es que aún no son creyentes, si es que aún no se han arrepentido. ¿Ama a su hermano? ¿Ama a su hermana de sangre? Hago referencia. Si no están en Cristo, la mayor demostración de amor que usted puede experimentar para con sus hermanos en la carne, sanguíneos, es predicarles el evangelio del arrepentimiento. ¿Ama a su esposa? ¿Ama a su cónyuge? Bueno, si lo ama verdaderamente, la mayor demostración de ese amor, predíqueles el evangelio del arrepentimiento. Porque acá Jesús lo dice en Mateo 13. Os digo, no
Antes, si no os arrepentís, algunos pereceréis. Dice, no, el texto dice, todos pereceréis. No lo de Siloé, no lo que le cayó la torre en Siloé solamente. No lo que Pilato mató solamente. No, todo aquel que no se arrepiente va a perecer. Y esta es la alerta que está haciendo Jesús acá. Es la alerta, la advertencia. Y los predicadores de este tiempo, en vez de ya más o menos parecernos como una especie de coach, de motivadores, Dios no llamó a los predicadores a ser motivadores. Dios llamó a los predicadores, a los pastores, a ser atalaya. Tenemos una referencia en Ezequiel. ¿Qué es un atalaya? Un atalaya es aquel que advierte el peligro, que advierte las circunstancias que vienen dolorosas. Y cuando advertimos del peligro antes que llegue, ¿qué estamos dando? Estamos dando la oportunidad de que esa persona se prepare para poder evitar ese peligro. Y yo creo que si el día de hoy un pastor, una iglesia, un predicador quiere evitar un peligro a futuro para la gente, principalmente para los que están en su iglesia, pues hermano, vuelva a predicar el evangelio del arrepentimiento. Regrese nuevamente a predicar el evangelio del arrepentimiento. Porque acá Jesús está diciendo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y algo interesante que también observamos, hermanos, en toda la Biblia. Esto no fue un mensaje exclusivo, no fue un mensaje temporal. El arrepentimiento no es un mensaje temporal en la Biblia. No es que un momento se predicó y luego se dejó de predicar. El arrepentimiento es el mensaje permanente de las Escrituras. Es el mensaje permanente de las Escrituras, hermanos. Todo el Nuevo Testamento, empezando desde Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista sale al desierto e inicia su ministerio, lo puede ver en Mateo, lo puede ver en Lucas, que predicaba Juan. Juan salió al desierto y Juan empezó a decir, arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque atrás viene uno del cual no soy digno de atar sus sandalias. Arrepiéntanse porque el tiempo se ha cumplido. Viene Jesús en Marcos capítulo 1, en Mateo capítulo 3. Jesús llega y Jesús dice, porque el tiempo se ha acercado, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos. Y vemos al Señor predicando arrepentimiento. Juan el Bautista predicando arrepentimiento. Aquí en Lucas capítulo 13, el Señor predicando arrepentimiento. Pero entonces pasamos a la etapa de la iglesia. ¿Cómo inició la iglesia? ¿Cómo arrancó la iglesia del Señor? ¿De qué manera la iglesia del Señor tuvo nacimiento? Bueno, todos sabemos. Viene el Espíritu Santo, están los 120 en el aposento alto, se hace un estruendo, se acerca gente a ver qué está pasando y allí se para el apóstol Pedro y Pedro da el primer sermón de la iglesia a los inconversos, a los judíos que estaban allí en ese momento. Cuando la palabra es predicada, cuando el Espíritu Santo empieza a hacer convicción de pecado en la vida de estos hombres le dicen a Pedro, Pedro, ¿qué haremos? Cuando Pedro le dice a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¡Wow! Allí ellos dijeron, Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y allí Pedro les va a decir, Hechos capítulo 3, versículo 19, le dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Arrepiéntanse. La iglesia también nació, aleluya. La iglesia nació con un mensaje, que no fue un mensaje nuevo. No fue un mensaje de ellos, no. Fue el mismo mensaje de Juan el Bautista, el preparador de camino del Señor. Fue el mismo mensaje del Señor que predicó durante sus 3 años de ministerio. Y vemos la iglesia sigue predicando. La iglesia nace
Qué interesante, hermano, pensar en esto. El primer mensaje de la iglesia fue un mensaje de arrepentimiento, pero no fue el único. Durante todo el tiempo de la iglesia primitiva, siempre la iglesia predicó arrepentimiento. Y ver que en este tiempo conseguir una iglesia que predique el evangelio del arrepentimiento es casi un milagro. Todo eso nos hace entender que definitivamente estamos en tiempos de apostasía. Porque acá Pedro no dudó. Pedro no dijo, bueno, pero ¿qué les digo? Se pueden ofender, se me pueden ir, pueden pensar mal. No, Pedro dijo, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Y que si ven, cambien de camino. ¿Por qué? Porque a pesar de que esos judíos que estaban allí delante de Pedro tenían religión, igualito iban rumbo al infierno. Más adelante Pablo lo dice, tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. ¿Qué significa? Si todos están bajo pecado, significa que todos necesitan arrepentimiento. Todos necesitan arrepentirse. Pero vamos a ver algunos textos más que nos hablan de cómo la iglesia predicaba el arrepentimiento. Mateo 3:8 dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Juan el Bautista nos dice esto. Seguimos leyendo, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Aquí vemos los apóstoles predicando arrepentimiento, hermanos, arrepentimiento. Mateo capítulo 4, versículo 17, Jesús, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Tenemos más textos. Nos dice acá, para terminar, Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Este es el mensaje de la iglesia, hermanos. Es el mensaje apostólico. Es el mensaje del cristiano. Cuando nos vamos y que al campo misionero, cuando nos vamos y que a las misiones. ¿A qué van las misiones si no vas a predicar arrepentimiento? Misionero que no va a predicar el arrepentimiento no es misionero, es un turista. Es un turista, fue a hacer turismo a otro país. Pero el verdadero misionero, como dice en Marcos capítulo 16, creo que acá se los puedo buscar, ¿verdad? Marcos capítulo 16, cuando el Señor comisionó a los discípulos, ¿verdad? Para predicar el evangelio. Miren lo que el Señor les va a decir. Marcos capítulo 16, Marcos 16, versículo 15 y 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Arrepentimiento. ¿Por qué me tengo que arrepentir? Porque si no te arrepientes vas a perecer. Pero también, ¿por qué te tienes que arrepentir? Porque Cristo hizo la obra para darte esta oportunidad de arrepentirte. Si Cristo no hubiese venido, ni porque quisieras, hubiese podido arrepentirte. Yo quiero que a veces entendamos esto, hermanos. Cristo es el que abre la posibilidad para que nosotros nos podamos arrepentir, porque si Cristo no viene para hacer propiciación por nuestros pecados, ni porque quisiéramos, tendría sentido nuestro arrepentimiento. Pero Cristo vino, amén. Cristo vino, sabemos que vino, caminó por estas tierras, predicó el evangelio, dejó el evangelio bastante claro, luego subió a la cruz, pagó el precio por nuestros pecados, luego murió, pero al tercer día, aleluya, resucitó y anduvo 40 días más por estas tierras, confirmó a los apóstoles,
confirmó a los que habían creído en este momento, hasta ese momento, y luego ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Y como dice Pablo a Timoteo, tenemos un solo intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y porque Cristo murió, hermanos, se abrió la posibilidad de que usted y yo nos podamos arrepentir. Se abrió la oportunidad que usted y yo podamos cambiar de camino. Que usted y yo hoy podamos decir, dejo el mundo y sigo a Cristo. Sí, hoy sí lo puede decir, y no solo decirlo, lo puede hacer. Lo puede hacer, amigo, amiga, lo puede hacer. Sí, te lo digo con toda la franqueza del mundo y te lo digo con toda la experiencia vivida con el Cristo Salvador. Usted se puede arrepentir. No necesita música de fondo, porque si ve que las iglesias a veces tienden a manipular las emociones de las personas como para pensar que porque está allí achicopalado, porque está allí llorando, porque está ahí tirado en el suelo, entonces está arrepentido. No, no. Estas son estrategias que nada tienen que ver con la Biblia. Escuchando este video, escuchando esta enseñanza, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. Y usted en este momento está oyendo no a David Durelia que está hablando, está oyendo la palabra de Dios que este servidor está predicando. Y si usted cree en esa palabra, usted en este mismo momento, usted simplemente puede hacer un acto de fe y rendirle su vida a Jesucristo y simplemente decir, yo voy a dejar el pecado. Puede. ¿Sabe por qué puede? Porque el Espíritu Santo le va a capacitar, porque el Espíritu Santo lo va a llenar para que usted pueda vivir la vida que Dios quiere que viva. El arrepentimiento es el milagro más continuo de la iglesia desde que Cristo murió. Aleluya. El arrepentimiento es el milagro más continuo a través de la iglesia desde que Cristo murió. Ya hoy en día a lo mejor no es muy fácil ver gente resucitando, no siempre vemos sanidades. Hay muchos cristianos que mueren por enfermedades, no pasa nada, no van al infierno, porque estar enfermo tampoco no es un pecado. Pero hermanos, si hay un milagro que no ha parado, si hay un milagro que no ha cesado, desde el día que Cristo abrió ese velo en dos, es el milagro del arrepentimiento. El arrepentimiento y el regreso a Dios, como dice Santiago. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ahora podemos, aleluya. Qué emoción me da decir esto, ahora puedo. Antes no podía. Antes usted y yo no podíamos. Por más que quisiéramos, no podíamos. ¿Sabe por qué? Porque antes éramos esclavos del pecado. Antes hacíamos lo que el pecado decía. No teníamos poder sobre él. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario y quebró el poder del pecado sobre todos aquellos que creen. Hoy yo puedo vivir en santidad para la gloria de Dios. Yo hoy puedo vivir como un hombre en continuo arrepentimiento diario delante de Dios. Hoy puedo vivir como nueva criatura delante de mi Dios. Hoy puedo. Y puedo porque Cristo murió por mí. Y puedo porque la sangre del Cordero fue derramada a mi favor y también a su favor, por supuesto. Qué lástima que este mensaje o estos mensajes bíblicos ya hoy en día no se predican en las iglesias. Ya hoy en día no se llena al creyente y al no creyente con la esperanza de que ahora puede vencer el pecado. Todo lo contrario.
Le decimos a los hermanos que no importa cuánto peca, no, que Dios sabe que tú eres débil, Dios sabe que tú no puedes con esto, pero Él está contigo a pesar de todo, a pesar de tu adulterio, Él está contigo, a pesar de tu mentira, Él está contigo. Mentira, mentira. Si está contigo a pesar de tu adulterio, no tiene sentido el arrepentimiento, hermanos. Si está contigo a pesar de tu mentira, a pesar de tu fornicación, a pesar de tus pecados, pero Él está contigo allí, no tiene sentido el arrepentimiento. Y no es bíblico esta enseñanza. Arrepentimiento es sal de la inmundicia. Pablo decía a los tesalonicenses, porque la voluntad de Dios es vuestra santidad. La voluntad de Dios es vuestra santificación, porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. ¿Por qué me tengo que arrepentir? Porque Cristo murió por mí. ¿Por qué me tengo que arrepentir? Porque si no me arrepiento, no importa si fui buena persona, no importa si alimenté niños en la calle, no importa si mandé muchos recursos a muchas ONG, no importa si fui un hombre moralmente correcto ante la sociedad, voy a perecer, vas a perecer. Y es por eso que la demanda de arrepentimiento, Jesús lo dijo, es para todos. Para todos. Cerramos con Hechos capítulo 17. No quiero dejar pasar por alto este momento también importante de la vida del apóstol Pablo, porque Pablo tuvo la oportunidad, creo que solamente Pablo ha tenido una oportunidad de tal magnitud. Pablo tuvo la oportunidad de predicar, hermanos, en el Areópago de Atenas. En el lugar que congrega los filósofos, los pensadores. Mira, toda la cultura que tenemos nosotros el día de hoy, toda la mayoría de los estudios filosóficos que tenemos en este tiempo, inclusive, son origen de estos hombres. Nacen de Atenas, nacen de estos pensadores, de la cuna de Platón, de Aristóteles, de la cuna de los pensadores. Y en un momento de su ministerio, al apóstol Pablo lo hacen concurrir a ese lugar. Y Pablo se da cuenta de dos cosas importantes. La filosofía no aniquila el pecado. Dos cosas se dio cuenta Pablo allí cuando llegó. Porque a pesar de que el lugar estaba lleno de filósofos, lleno de pensadores, lleno de gente muy pensante, muy elocuente, la ciudad estaba llena de idolatría. Y el espíritu del apóstol se enardecía viendo tantos altares, tanta idolatría que había en esa ciudad. Y es la primera conclusión que nosotros sacamos de lo que vio Pablo. Pablo descubrió que la filosofía no puede vencer el pecado, no. Usted puede ser muy filósofo, usted puede tener una maestría en Harvard, no puede. Ese título no le puede dar victoria contra el pecado. Y eso Pablo lo descubrió. Pero una segunda cosa que Pablo también descubrió y que luego Pablo se lo va a hacer saber a ellos, a los filósofos del momento, a los pensadores del momento, a los hijos de Platón, a los hijos de Aristóteles, a los hijos de los grandes pensadores griegos. Pablo le va a hacer saber que la necesidad de arrepentimiento es para todos los hombres. Hechos capítulo 17, versículo 30. Nunca se le olvide ese texto, si quiere anótelo. Hechos 17:30. Pablo hablando con la meca de la sabiduría humana. Pablo hablando en la meca de la filosofía humana. Pablo hablando en la meca de todos los pensadores, la cuna de todos los pensadores del mundo entero a futuro. Pablo les va a decir esta palabra en Hechos 17:30. Pero Dios,
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Lo voy a leer nuevamente, me encanta, a mí me gusta mucho. Lo voy a leer porque qué precioso es la palabra de Dios, pero qué contundente es la palabra de Dios. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y ahí está el mensaje apostólico, el mismo mensaje de Cristo, el mismo mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo: arrepiéntanse. Jesucristo dijo: arrepiéntanse. Los apóstoles dijeron: arrepiéntanse. Y así pasaron muchos siglos en donde la iglesia continuó diciendo: arrepiéntanse. Pero de un tiempo para acá se cortó. De un tiempo para acá hubo un corte en la transmisión del mensaje bíblico y dejamos de escuchar arrepiéntanse para ahora escuchar Dios te bendice. Dios te bendice, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Sin arrepentimiento no. Sin arrepentimiento no hay plan maravilloso de Dios para tu vida, hermano, hermana, amigo, amiga, no. La ira de Dios se revela contra toda impiedad, dice Romanos capítulo 1. Hermanos, volvamos al mensaje del arrepentimiento. Pero aquel que me está escuchando, me está viendo, y a lo mejor no entiende o no había entendido la urgencia de arrepentirse, la necesidad de arrepentirse, pues yo quiero decirte para finalizar, recapitulándote los 2 puntos. ¿Por qué te tienes que arrepentir? 1, porque Cristo ya murió por ti. Número 2, ¿por qué te tienes que arrepentir? Porque si no te arrepientes, vas a perecer. Y espero que el Espíritu Santo, a través de estas palabras, traiga verdadera convicción de pecado a nuestras vidas y nos haga entender, hermanos, no podemos dejar pasar un minuto sin arrepentirnos. Si aún no se ha arrepentido, es hoy. Es hoy la oportunidad, mañana no sabes. Una hora después de este video que estás viendo, no sabes. Pero la gracia está disponible para todo hombre que se quiera arrepentir. Todo aquel que viene en arrepentimiento y fe va a encontrar gracia, salvación, va a encontrar refugio en Cristo y finalmente va a ser heredero de la vida eterna. Así que, hermanos, espero que esta enseñanza les haya servido, pero también espero que esta enseñanza pueda llegar también a algunos pastores, pueda llegar también a algunos hermanos de algunas congregaciones. Hermano, vamos a volver al trabajo, y el trabajo es predicar arrepentimiento, el trabajo es predicar el evangelio. Los resultados son del Señor. No sacrifiquemos el evangelio del arrepentimiento para ganar números, para ganar gente. No importa que no ganemos gente, no importa que no tengamos multitudes, pero tenemos que ser fiel a este mensaje, que Juan el Bautista fue fiel, que el mismo Jesucristo en la carne, en su ministerio, fue fiel, y que todos los apóstoles del Señor fueron fieles también. Ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Volvamos a engancharnos a este mensaje, amada iglesia. Volvamos a engancharnos nuevamente a ese mensaje, amado pastor. Porque el dueño de la viña vuelve pronto y tendremos que rendir cuentas. Yo le animo, volvamos a engancharnos, no solamente con el evangelio bíblico, sino con el evangelio histórico, con la iglesia histórica que predicó arrepentimiento, que predicó el evangelio, y que hoy estamos viendo unos cambios que definitivamente no están en la voluntad del Señor. Y así nos veremos entonces, hermanos, en una próxima enseñanza, si Dios lo permite. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video.